Esta es la tercera presentación que forma parte del material de apoyo para la tarea del diseño del eje intermedio de una caja reductora de 2 etapas conformada por engranajes cilíndricos de dientes rectos. Les habla el profesor Óscar González del Departamento de Mecánica de la Universidad Simón Bolívar. Para diseñar el eje intermedio de la caja reductora de 2 etapas, tenemos que conocer en primer lugar cuáles son las cargas que van a estar actuando sobre este eje intermedio. O sea, es preciso definir esas cargas que actúan sobre el eje en el entendido de que el eje está soportando fundamentalmente el montaje de 2 engranajes que serían la rueda de la primera etapa y el piñón de la segunda etapa. La primera etapa está conformada por el piñón que está acoplado en el eje de entrada y la rueda que está acoplada al eje intermedio, y la segunda etapa está conformada por el piñón que está acoplado al eje intermedio y la rueda que está acoplada al eje de salida. Entonces nos interesa determinar las cargas que están actuando sobre este eje a partir de las fuerzas de interacción que se originan entre los engranajes de la primera etapa y los engranajes de la segunda etapa. Una vez que tengamos las cargas que están actuando sobre el eje intermedio, podemos hacer el diagrama de cuerpo libre y determinar las reacciones en los vínculos, que serían las reacciones que se producirían sobre los apoyos, que en este caso están conformados por los rodamientos o las rolineras, que pueden actuar, dependiendo de cómo estén montadas, como articulación plana o apoyo simple. Entonces, para definir las cargas que actúan sobre el eje, vamos a ver las fuerzas de interacción entre los engranajes. En el caso de la etapa número 1, tenemos el piñón que está acoplado al eje de entrada, que sería el radio R1, y la rueda que está acoplada al eje intermedio. Suponiendo el sentido de giro consistente como definimos en la presentación anterior, tenemos que este sería el engranaje que está acoplado al eje de entrada, que es el piñón, sería el engranaje conductor, porque por ahí está entrando la potencia. Mientras que la rueda que está acoplada al eje intermedio sería el engranaje conducido, tendría este sentido de giro de acuerdo a la forma de interacción de los engranajes y estarían generándose sobre la rueda que está acoplada al eje intermedio la fuerza de acción que tendría esta orientación. Entonces, si nosotros habíamos supuesto el sentido de giro de esta manera, significa que esta figura sería el rebatimiento hacia la derecha del corte que resultaría de la vista transversal, de la vista longitudinal del eje. Esta fuerza que se está produciendo aquí sería la reacción, que es la que está sintiendo el piñón de entrada. En este caso, esta fuerza no nos interesa porque nos interesa es la que se va a producir sobre la rueda que está montada sobre el eje intermedio, porque esas son las acciones que van a estar actuando sobre el eje que nos interesa diseñar. Entonces, es preciso conocer la orientación y el sentido, la dirección de la fuerza de acción, en este caso, que se produce por el contacto entre estos dos engranajes. Los datos de entrada los teníamos desde el enunciado del problema, tenemos la potencia de entrada y tenemos la velocidad de entrada. Con el concepto de la relación de transmisión podemos determinar la velocidad angular en la rueda a partir del conocimiento que tenemos de la velocidad angular de entrada y de la relación de transmisión y de la relación de dimensiones de los diámetros que también forman parte de los datos del problema. De esta manera determinamos la velocidad angular de la rueda que está montada en el eje intermedio y una vez que conocemos la velocidad angular del eje del engranaje que está acoplado al eje intermedio, que sería la rueda de la primera etapa de transmisión, podemos determinar el momento torsor sobre ese engranaje. Y ese mismo momento torsor es el que va a estar transmitiéndose al eje. Entonces el momento torsor sería la potencia, que es la misma, nominal, de toda la caja de transmisión, dividida entre la velocidad angular del engranaje de la rueda de la primera etapa de transmisión. Aquí tenemos la potencia multiplicada en HP, multiplicado por el factor de conversión de HP a vatios, que serían 745 vatios sobre HP, dividido entre la velocidad angular de esta rueda, que sería la misma del eje intermedio, que sería
vendida expresada en revoluciones por minuto, hacemos la conversión de revoluciones por minuto a radianes sobre segundo, que sería la forma de medir velocidad angular en sistema internacional. Es importante destacar que este mismo momento torsor va a ser el momento torsor de todo el eje, desde que entra la potencia por el engranaje 2 hasta que sale la potencia por el piñón de la segunda etapa. Entonces el momento torsor en la rueda de la primera etapa es el mismo momento torsor que sale por el piñón de la segunda etapa. Vamos a empezar a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Tenemos aquí la distancia que hay entre los apoyos, que es un dato del problema. Este sería el punto medio del ancho del rodamiento de la izquierda. Este sería el punto medio del ancho del rodamiento de la derecha. No tenemos definidos todavía los rodamientos, pero sabemos que la distancia entre los apoyos sería la indicada en el enunciado del problema, y eso nos sirve para definir el diagrama de cuerpo libre y calcular las reacciones. Un dato del problema también es la distancia entre el punto medio de apoyo y el punto medio de posicionamiento de los respectivos engranajes sobre el eje intermedio. En este caso tendríamos una distancia cualquiera, L2, y en este caso tendríamos una distancia cualquiera, L3. Vamos a precisar un sistema de coordenadas para tener la referencia de ubicación de las cargas, de orientación de las cargas. Vamos a definir este sistema de coordenadas X, Y y el eje Z saliendo de la pantalla. Y en función ya de este sistema de coordenadas y de este posicionamiento de las cargas, podemos calcular la fuerza tangencial, que sería la componente tangencial de esta fuerza total que se está generando por la acción del piñón de entrada sobre la rueda de la primera etapa de transmisión. Entonces, esta fuerza tangencial sería el momento torsor que tenemos ya calculado en la rueda de la primera etapa, dividido entre el radio de esa rueda. Eso nos da la componente tangencial de la fuerza de contacto o de interacción entre estos dos engranajes. Entonces, esta fuerza la podemos ya precisar en el diagrama de cuerpo libre, estaría ubicada en este punto y estaría entrando al plano de la pantalla, del dibujo, porque sería el resultado de rebatir toda esta imagen hacia la izquierda, con lo cual esta fuerza queda entrando a la pantalla y su componente tangencial también queda entrando a la pantalla, perpendicular en el caso de la fuerza tangencial. Entonces, esta que está aquí sería la fuerza tangencial del engranaje producida por la interacción de los engranajes de la primera etapa de transmisión. Ahora, conocida la fuerza tangencial y conocido el ángulo de presión, que también es un dato del problema, forma parte en general de los valores que hay que seleccionar al diseñar una transmisión, pero en el caso de este problema es un dato. Son pocos los ángulos normalizados de presión que existen para engranajes y estamos escogiendo un valor de 20 grados. Y conforme a la demostración que se hizo en la presentación anterior, podemos determinar la fuerza radial, la componente radial de esta fuerza total que está actuando entre estos dos engranajes. En el caso de la rueda sería como parte de la fuerza de acción, en el caso del piñón sería como parte de la fuerza de reacción, pero en el caso de la rueda la fuerza radial tiene una dirección hacia abajo, sería la componente radial de esta fuerza total. La tangencial ya la calculamos, la radial iría hacia abajo. Entonces la dibujamos en el diagrama de cuerpo libre, estaría ubicada hacia abajo, esta sería la fuerza radial número 2. Como ya tenemos también el momento torsor en el piñón de la segunda etapa de transmisión, podemos hacer un procedimiento similar para determinar las fuerzas que están actuando en la zona de contacto entre el engranaje, ese piñón de la segunda etapa de transmisión y el eje. Entonces la segunda etapa de transmisión está conformada por este piñón, que en este caso, este piñón sería el conductor de la segunda etapa de transmisión. Tendría este mismo sentido de giro, que es el mismo que tiene la rueda, que van montados los dos sobre este eje. Como giran solidarias al eje, tienen el mismo sentido de giro. Pero en este caso, esta velocidad este engranaje es el conductor. Estaría acoplado a esta rueda, que sería el engranaje que ya está montado en el eje de salida, que estaría girando en esta dirección, y este sería el engranaje conducido. Entonces, conocido el valor del radio del piñón de la segunda etapa, que también forma parte de los datos del problema,
podemos definir las fuerzas de interacción. En este caso, como ya mencionamos, este sería el conductor, por lo tanto, el conducido estaría recibiendo esta fuerza total y el conductor estaría recibiendo la reacción a esa fuerza. A nosotros en este caso nos interesa la reacción porque es la fuerza que está recibiendo este engranaje que es el que está montado en el eje que nos interesa diseñar. Entonces fíjense que cuando hacemos el rebatimiento hacia la izquierda de toda esta figura, esta fuerza queda saliendo de la pantalla con una inclinación y la fuerza tangencial queda saliendo de la pantalla perpendicular a la pantalla. Entonces eso nos da una orientación diferente de la fuerza tangencial en este punto al que tenía la fuerza tangencial en el otro punto. Al calcularla, la fuerza tangencial 3 sería el momento torsor 3, que es igual al momento torsor en 2, dividido entre el radio del elemento de este piñón que estamos identificando como R3. Y del mismo modo, vamos a dibujar esa fuerza, en este caso saliendo de la pantalla, como ya lo indicamos en el dibujo, y este sería la fuerza tangencial 3. Y la fuerza radial 3 la vamos a calcular de la misma manera que calculamos la fuerza radial 2. Y fíjense que la componente radial de esta fuerza total, que es la que está recibiendo este elemento como reacción a su labor de conducir la potencia hacia el engranaje de salida de la segunda etapa, la fuerza radial también queda orientada hacia abajo. Entonces, esta sería la forma de representarla en el dibujo. Esta sería la fuerza radial 3. Para completar el momento, el diagrama de cuerpo libre, nos interesa saber también las cargas de momentos que tenemos ahí. Ya dijimos que el momento torsor en el engranaje 2 es igual al momento torsor en el engranaje 3. Y de acuerdo a las orientaciones que hemos colocado del giro y de la potencia de entrada, del, del, del eje de entrada, esta sería el momento torsor en el engranaje 2 y este sería el momento torsor en el engranaje 3. Entonces el momento torsor, a la hora de hacer el diagrama de momento torsor, está entrando en este punto y está saliendo en este punto. Mientras que los diagramas de momento flector y de fuerza cortante comienzan en el extremo, en el apoyo de la rolinera, que representa la rolinera, y termina en el otro extremo. Entonces, aquí ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Nos falta representar de forma genérica las reacciones en los vínculos, que serían las reacciones en las rolineras. Aquí tenemos una carga que está entrando y una carga que está saliendo. No tenemos valores, no tenemos la forma de determinar cuál será la orientación que van a tener las reacciones en los vínculos en esa dirección. Fíjense que estas cargas están en dirección del eje Z. Entonces vamos a tener unas reacciones en dirección del eje Z. Y vamos a tener unas cargas orientadas en dirección Y y vamos a tener unas reacciones orientadas en dirección Y. Obviamente, si estas dos cargas en dirección Y, que son las cargas de las fuerzas radiales, están hacia abajo, es previsible que las reacciones en los apoyos las podamos definir a priori ya orientadas hacia arriba. Sin embargo, no estamos en capacidad, salvo que tengamos los números, de saber cuál es la orientación que van a tener las reacciones en los apoyos en la dirección Z. Vamos a postular unas orientaciones, unos sentidos de esas fuerzas, pero al manejar consistentemente el cálculo de las reacciones en los apoyos con sus respectivos signos, vamos a determinar el signo de esas fuerzas de apoyo en los vínculos. Vamos a tener esta fuerza que la vamos a denominar A sub Z, vamos a tener B sub Z, vamos a tener A sub Y y vamos a tener B sub Y. Y de esta forma sí está completo el diagrama de cuerpo libre. Tenemos unas cargas conocidas, FT, FT2, FR2, FT3 y FR3, y tenemos unas cargas por determinar que son las reacciones en los vínculos. También conocemos, obviamente, como ya lo mencionamos, el momento torsor. Una vez desarrollado el diagrama de cuerpo libre, se procede con los pasos metodológicos que marca la teoría de esfuerzos combinados del curso de mecánica de materiales. Se hace exactamente eso que se hace de forma genérica para cualquier elemento tipo viga, con cargas de cualquier tipo, distribuidas
de esta manera, como puede ser en este caso el diagrama de cuerpo libre de este eje. ¿Qué dicen esos pasos metodológicos? Bueno, vamos a determinar las reacciones en los vínculos, en este caso A sub Y, A sub Z, B sub Y y B sub Z. Vamos a realizar los diagramas de fuerzas cortantes. En este caso tenemos fuerzas cortantes en la dirección Y y en la dirección Z, que es donde tenemos acciones y reacciones. Vamos a realizar los diagramas de momentos flectores. Hay que tener en cuenta que los momentos en dirección Y se generan debido a las cargas en dirección Z y los momentos en dirección Z se generan debido a las cargas en dirección Y. O sea, vamos a tener dos diagramas de momentos flectores. Uno en el plano, eh, en la dirección Y otro en la dirección Z. Una vez que tengamos eso, vamos a también hacer el diagrama de momento torsor. Es mucho más sencillo de predecir y de calcular. Y continuamos entonces con el desarrollo de la metodología. Con base en la información proveniente de los diagramas de cargas cortantes, momentos flectores y momento torsor, se puede definir la sección más crítica del eje. Puede haber uno o más puntos sospechosos de ser los más críticos. Y la determinación se hace en función de cuál de esas secciones tiene los momentos mayores y la combinación con las cargas cortantes mayores. Ahora, en una gran cantidad de ejes de transmisión, esto se está colocando como sugerencia, en una gran cantidad de ejes de transmisión de potencia, la magnitud de los esfuerzos producidos por las cargas cortantes pueden ser despreciables para fines prácticos, en comparación con los valores de los esfuerzos producidos por los momentos flectores y el momento torsor. En cada caso, obviamente, debe confirmarse esta premisa con cálculos preliminares, ¿no? Por lo cual, la sección más crítica sería aquella en la que la resultante de la suma vectorial de los momentos flectores y momento torsor sea máxima. Entonces, si nosotros despreciamos los efectos de las cargas cortantes, entonces nos quedan los efectos de los momentos flectores. Hablamos de dos momentos flectores porque vamos a tenerlos en dos planos. Y el momento torsor se pueden sumar vectorialmente y tener entonces una estimación, una definición, una preselección de la sección más crítica. En la sección más crítica nos corresponde ahora determinar el punto más crítico. O sea, vamos a tener una sección circular donde en esa sección circular va a haber un punto o varios puntos, pero va a haber en principio un punto que va a estar sometido a unos esfuerzos mayores que en los demás puntos. Es aquel en el que el esfuerzo equivalente producido por la combinación de todas las cargas sea máximo. Entonces vamos a determinar la sección más crítica y en esa sección más crítica, que puede ser probablemente cualquiera de estos puntos, el punto A, el punto B, bueno, estos son los extremos, ahí los momentos son cero, se puede predecir eso ya desde una vez, pero en cualquiera de los otros puntos donde están ubicados los engranajes puede haber momentos flectores máximos o cargas cortantes máximas, y obviamente el momento torsor está entrando, como ya lo dijimos, por este engranaje y está saliendo por este engranaje. Entonces, en esos dos puntos también el momento torsor es máximo, y como lo es máximo en toda esta longitud que va desde la ubicación de este engranaje y la ubicación de este engranaje. El momento torsor ahí es constante y es máximo en toda esa longitud. Vamos a ilustrar esto de alguna manera con un ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo genérico muy parecido al que corresponde con el desarrollo de la tarea. Una sección crítica de eje circular cualquiera con flexión oblicua y torsión. La flexión oblicua, ya lo mencionamos, es la que se produce por momentos flectores en dos direcciones diferentes, aunque en el caso de una sección circular se simplifica bastante la comprensión y el cálculo, la verificación de este fenómeno de flexión oblicua. Vamos a tener una sección que estamos viendo, vamos a suponer que estamos cortando este eje en alguna zona, en la zona donde está la sección más crítica, y lo estamos viendo desde la derecha. De esa forma, entonces el eje Z estaría hacia la izquierda en este dibujo. Acuérdense que si lo estamos viendo desde la derecha hacia acá,
Entonces el eje Z está saliendo de la pantalla en este sistema de coordenadas y al rebatir entonces ese corte hacia la izquierda queda el eje Z hacia la izquierda, el eje Y hacia arriba y entonces es el eje X el que queda saliendo de la pantalla. Nosotros vamos a tener en forma general momentos en esta dirección y momentos en esta dirección. Estos dos momentos son momentos flectores. El MY es el que en esa sección crítica es los que producen las cargas en Z y el MZ es el resultante de las cargas que están en dirección Y. Y tenemos también un momento torsor que para efectos de este sistema de coordenadas vectorialmente estaría orientado en la dirección del eje X. Vamos a determinar los puntos más críticos a flexión. Fíjense, los puntos más críticos a flexión son los más alejados del eje de acción del momento flector resultante MR. Aquí tenemos un momento orientado en el eje Z, un momento orientado en el eje Y, y esos dos momentos sumados vectorialmente nos va a resultar en un momento que tiene esas dos componentes y respecto al cual vamos a atravesar o a través del cual vamos a atravesar un eje de referencia, MM, lo estamos denominando de esta manera, y respecto a ese eje vamos a definir los puntos más alejados de ese eje. Obviamente el que pasa por el centro, si nosotros hacemos una perpendicular a ese eje MM atravesando el centro, vamos a obtener los puntos más alejados del eje de acción del momento resultante y podemos calcular esos esfuerzos. Entonces, en esta perpendicular al eje MM vamos a definir, utilizando la regla de la mano derecha, por ejemplo, vamos respecto al momento resultante, apuntando el pulgar en dirección del momento resultante, vamos a ver que en este punto más alejado las fuerzas son de tracción. Los esfuerzos que se generan son de tracción, perdón, los esfuerzos son de tracción. Y en este punto, el esfuerzo sería a compresión. Entonces, en materiales isotrópicos, que tienen propiedades iguales en todas las direcciones, normalmente se verifican, para efectos de cálculo por criterio de falla, se verifican los puntos a tracción. Si es isotrópico, tendrá las mismas propiedades el material en esta otra dirección a compresión. Pero en general, ocurre la falla cuando la tracción origina una fluencia en la superficie o eventualmente en el caso de fatiga, pues por ahí puede iniciarse también un crecimiento de grieta. Los puntos más críticos a torsión son todos los más alejados del eje de acción del momento torsor. El eje de acción del momento torsor es el eje X, entonces que sobresale de la pantalla, viene en dirección saliente de la pantalla y con esta orientación. Entonces, todos los puntos de la periferia del eje son puntos donde los esfuerzos son máximos y son todos esfuerzos cortantes producto de la acción de la torsión. Los más alejados del eje de acción del momento torsor MX son los puntos, digamos, más críticos a torsión y se generan esfuerzos cortantes en el plano ZY, cuya normal va en dirección X. Entonces, un esfuerzo producido por la torsión en este punto va a tener una orientación inclinada, ¿no?, en la dirección de la recta MM y va a ser una composición de un esfuerzo que va a ser tau sub XY. El primer subíndice X es por la normal del plano donde está ubicado ese esfuerzo, y el segundo subíndice, el Y, sería la orientación del esfuerzo. Vamos a tener aquí esfuerzos tau sub XY y vamos a tener esfuerzos tau sub XZ. Entonces, el esfuerzo total que tendría la orientación de la recta M va a ser una composición de un esfuerzo tau sub XY y un esfuerzo tau sub XZ. Si tomamos este punto y hacemos este punto un elemento diferencial, podemos dibujar esos esfuerzos de esta manera. Aquí tendríamos el esfuerzo normal, que es en dirección X, sigma X, que es el que produce el momento flector resultante, y el esfuerzo cortante, que vendría, digamos, tangente a esa superficie, o
y sería la resultante de los esfuerzos cortantes tau sub xy y tau sub xz. Esto ilustra un poco digamos, los esfuerzos que vamos a tener después en la matriz de esfuerzos. Una vez que tenemos esos esfuerzos calculados o definidos, vamos a desarrollar las expresiones de los esfuerzos generados sobre el eje debido a las cargas aplicadas, pero manteniendo como variable determinar el diámetro D. Entonces, nosotros vamos a calcular el esfuerzo cortante máximo debido a la torsión con esta expresión para un eje circular y el momento, digamos, el esfuerzo normal máximo debido al momento flector con esta expresión. Entonces, este es el momento polar de inercia de esa sección, este es el momento seccional de inercia de esa sección. En cada una de las expresiones del momento polar y del momento seccional va a aparecer también el diámetro como variable que vamos a arrastrar hasta que la podamos despejar. Y una vez que tenemos estos valores de los esfuerzos, podemos construir la matriz de esfuerzos en el punto más crítico. Entonces vamos a tener una matriz de esfuerzos a partir de estos esfuerzos que tenemos acá. Y aquí habrá varios de estos esfuerzos que sean iguales a cero. Si estamos definiendo el esfuerzo atracción en este punto, en la dirección X, entonces solamente va a existir sigma X, sigma Y y sigma Z van a ser iguales a cero. Y del mismo modo, si tenemos tau sub XY y tau sub XZ, pues habrá el tau sub YZ que sea igual a cero. Y sus respectivos simétricos en la matriz de esfuerzos. Una vez que tenemos la matriz de esfuerzos y antes de aplicar lo que corresponde a continuación, que sería la definición y los cálculos derivados de criterios de falla, tenemos que seleccionar un material para el eje y definir sus propiedades. Aquí hay una sugerencia. Evidentemente la selección de materiales tiene todo un amplio campo de posibilidades, pero una recomendación para el caso de ejes de este tipo, donde no hay a lo mejor unos requerimientos muy específicos, se sugiere consultar catálogos de proveedores de barras de aceros para ejes de transmisión de potencia. Los aceros al medio carbono, entre IC 10 y 35 y 10 y 50, suelen utilizarse cuando no se tienen requerimientos especiales de aleación, de resistencia química, por ejemplo, que pudiesen ser aceros inoxidables u otro tipo de aceros. Tratabilidad térmica, se trata de aleaciones que favorezcan la consecución de ciertas propiedades debido a tratamientos térmicos. Entonces, cuando no haya ese tipo de requerimientos, podemos utilizar aceros al medio carbono. Hay que tener claro que esta denominación, ustedes la ven en ciencia de materiales, 1035 prácticamente significa que en una matriz de hierro hay 0.35% de carbono. Igualmente, una denominación IC 1050 significa que hay 0.50% de carbono en una matriz de hierro. Entonces, estos son aceros al carbono, más económicos que los aceros aleados, y si no hay un requerimiento de tratamiento térmico, puede utilizarse en estado de entrega y mecanizarse a partir de ahí. Si se requiere un tratamiento térmico, normalmente es posible que sea necesario aceros aleados para mejorar su templabilidad, por ejemplo. Pero eso ya corresponde al tema de selección de materiales. En este caso vamos a manejarnos con aceros al medio carbono sin mayores complicaciones. Aquí tenemos un catálogo, aquí tienen la referencia de la cual fue tomada. Esta empresa Ferrum es una empresa de origen venezolano, aunque ha tenido expansión en otros países. Aquí tienen, por ejemplo, un acero muy común, acero SAE o AISI también, tiene la misma denominación, 1045, y aparecen unas indicaciones de los aleantes que tiene, no solamente tiene carbono, sino tiene otros aleantes. Tiene otra denominación de acuerdo con otros comités de normas. Aquí vean que AISI 1045 es lo mismo que SAE 1045. Aquí hay una descripción genérica del acero y hay también esta indicación que es muy importante en catálogos más profesionales como este, donde dice algunas aplicaciones. Entonces uno puede orientarse por las aplicaciones. Para la construcción de maquinaria en general,
para partes y piezas de vehículos y maquinarias expuestas a exigencias medianas como ejes, árboles, piezas prensadas o estampadas, chavetas y partes expuestas a desgaste por fricción. Y aquí aparecen las propiedades mecánicas. Entonces fíjense que aparecen rangos de propiedades mecánicas porque obviamente en el proceso de producción no todos los lotes tienen exactamente la misma propiedad. Entonces a nivel de catálogo el fabricante provee unos valores referenciales. Entonces aquí tienen ustedes los valores que pueden utilizar en un material de este tipo. Adicional a esto, el fabricante provee también los valores del producto semi-manufacturado que ellos venden. O sea, ellos tienen barras de estos diámetros y tienen un equivalente en pulgadas también. Lo mismo podemos tener para un acero aliado 4340, en este caso. Tiene sus componentes de aleación. Fíjense que la ISI también es 4340. Y también tiene aplicaciones para maquinaria. Acero especial al cromo níquel para partes de maquinarias y repuestos sometidos a muy altos esfuerzos dinámicos, cigüeñales, ejes de leva, árboles de transmisión, barras de torsión, ejes cardán, ejes de bombas, ejes para hélices de aviones, pernos y tuercas de alta tensión, etc., ¿no? Y aquí tienen las características mecánicas. Hay una diferencia muy importante a nivel de costos entre escoger un acero al carbono y un acero aleado. Para efectos de esta tarea, no estamos limitando la selección del material, aunque sí estamos dando una recomendación de que se haga con aceros al carbono, pero cualquiera puede escoger otro material y trabajar metodológicamente de manera similar, pero teniendo claro que los costos de los aceros aleados son superiores a los costos del acero al carbono. Aquí tienen la lista, el catálogo de productos semimanufacturados para este tipo de acero, en cuanto a lo que en cuanto a barras se refieren. Una vez que tenemos seleccionado el material, hay un tema importante por definir también, que es la selección de los factores de seguridad para los cálculos que vamos a aplicar después. Entonces, el factor de seguridad es un factor que normalmente tiene un rango de subjetividad para el diseñador. Aunque en muchos casos también se utilizan factores de seguridad normalizados, o sea, se han estandarizado para cierto tipo de equipos que sobre todo conllevan riesgos de seguridad para personas o para otros bienes. Entonces, en esos casos, hasta los factores de seguridad se recomiendan seguir lo que indica la norma. Salvo especificaciones de normas, la definición de factores de seguridad en diseño de elementos de máquinas proviene de la consideración de algunas variables que pueden escapar del control absoluto de precisión del diseñador, como son la incertidumbre de los valores de las cargas utilizadas para el planteamiento del problema, o sea, todo este planteamiento se está haciendo para unas determinadas cargas que se están suponiendo como régimen nominal de funcionamiento de unos equipos, pero puede haber un rango de incertidumbre en cuanto al funcionamiento de esos equipos por sobrecargas, por deficiencias de mantenimiento, etc. Las previsiones por desgaste o corrosión también afectan la conformación de la geometría, por ejemplo, de una pieza, de un eje, las tolerancias de fabricación o montaje, la incertidumbre o confiabilidad de los datos de propiedades mecánicas del material seleccionado. O sea, nosotros tenemos ahí un catálogo, como vimos en las láminas anteriores, de un fabricante, pero fíjense que hay rangos para esas propiedades mecánicas, entonces uno puede tomar el valor mínimo de ese rango para estar del lado seguro, pero puede utilizar también un factor de seguridad mayor utilizando otro valor de propiedades mecánicas. O sea, con esos valores se puede jugar un poco a voluntad, ¿no? Tratando en el caso más convencional de estar del lado seguro, de ser conservador. Habrá algunos casos donde se requiera optimizar dimensiones, por ejemplo, piezas de aviación, donde el peso es importante, u otro tipo de aplicaciones que requiera la afinación tanto de la selección de los materiales como de la predicción de las cargas. Entonces, los valores provienen de la experiencia empírica o práctica, por lo cual están tabulados y contemplados en las normas o la literatura. O bien se aplican según la experiencia personal del diseñador. Puede haber los dos casos. Si hay normas, la recomendación sería seguir a las normas. Si no hay normas, entonces para ejes de maquinaria industrial convencional, de materiales confiables, sin mayores exigencias de optimización dimensional, ni previsión de sobrecargas y riesgos elevados, el rango de valores de factores de seguridad puede encontrarse entre 1.5 y 5. Esto para ejes de maquinaria de este tipo. Hay casos donde los factores de seguridad pueden ser mayores. Vamos a ver en este curso también
En el módulo de pernos y tornillos hay algunos casos donde se recomiendan factores de seguridad más elevados, pero cualquiera que se pueda escoger de manera arbitraria, eso lo definen ustedes, entre este rango es aceptable. Es aceptable. Una vez que tenemos ya el material y el factor de seguridad, corresponde definir el criterio de falla a aplicar para verificación de resistencia mecánica de piezas de materiales dúctiles. Acuérdense que hay criterios de falla para materiales frágiles y criterios de falla para materiales dúctiles. El acero al carbono, sin tratamiento térmico, y aunque lo tuviera, puede tener también ductilidad una vez que se hace el revenido, después de un temple, por ejemplo, sigue siendo un material dúctil, sometido a carga estática. Entonces, en ese caso, se puede utilizar uno de los criterios convencionales para materiales dúctiles, von Mises o Tresca. La verificación a fatiga es un paso posterior al prediseño, ¿no? Nosotros vamos a estar calculando en principio unas dimensiones preliminares para el eje, para entonces definir la geometría, porque a partir de lo que nosotros vamos a calcular a estática, se va a hacer una predefinición, un prediseño del eje para incorporarle los valores de los radios de entalla, los valores de los acabados superficiales, que nos van a servir para hacer los cálculos a fatiga. Pero para llegarle a esas dimensiones tenemos que tener un prediseño del eje a partir de las consideraciones de resistencia estática. Entonces, la verificación a fatiga es un paso posterior que requiere la definición de esos parámetros dimensionales, como los radios de entalla, relaciones de diámetros, acabados superficiales, ranuras para retenes, que se obtienen después del prediseño del eje por resistencia a cargas estáticas. Es importante tener esto en consideración porque no vamos a determinar un diámetro específico a partir de una expresión o de una fórmula de fatiga, porque simplemente todavía no tenemos prediseñado el eje. No sabemos, no tenemos un punto de partida para hacer el prediseño del eje en cuanto a diámetro fundamentalmente. Entonces eso lo vamos a hacer después y se hace como un cálculo de verificación. Una vez que tenemos definido el criterio de falla, aplicamos el criterio de falla utilizando las expresiones obtenidas de los esfuerzos, las propiedades del material y el factor de seguridad seleccionados. Una vez que aplicamos ese criterio de falla, despejamos y calculamos el valor del diámetro D. Sería, en ese caso, una vez que hacemos ese cálculo utilizando el criterio de falla, en realidad lo que vamos a obtener es el diámetro mínimo en el punto crítico de la sección más crítica del eje. Lo vamos a llamar D mínimo.